Hola, muy buenos días y bienvenidos al Foro de Expertos en Asistencia Personal y Vida Independiente. Soy Ignacio Osorio y voy a conducir esta primera mesa de diálogo, que tenemos que decir que ha tenido una acogida espectacular, especialmente entre los profesionales que están involucrados en la prestación de este servicio, que es a quienes se dirige en concreto este encuentro. Además de en esta plataforma de Zoom, estamos transmitiendo en directo en Facebook Live y el evento también está siendo subido a nuestro canal de YouTube. Por supuesto, para que el foro sea inclusivo, estamos transmitiéndolo con intérprete de lengua de signos y subtitulado. Tenemos que hacer, en primer lugar, un agradecimiento especial a Fundación 11 por su colaboración, no solo en este foro, sino aprovecho para decir en estos duros momentos que estamos viviendo, para agradecer a Fundación 11 más que nunca su colaboración permanente, su apoyo, su compromiso constante con las personas con discapacidad. También, por supuesto, a la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al propio Inserso, que está además presente hoy en este evento. Este foro va a ser un espacio compuesto por 5 mesas, repartidas en 5 jornadas de 1 hora y 30 minutos cada una, que tendrán lugar desde hoy todos los martes a la misma hora, a las 10. Expertos, impulsores, promotores, personas usuarias, agentes sociales, gestores de los recursos que posibilitan la vida independiente, compartirán ese tiempo para dialogar y consensuar, sobre todo lo necesario para el desarrollo de la asistencia personal en el marco del derecho. Esta primera mesa la hemos titulado Actualidad y retos de la asistencia personal en España y participamos con 4 grandes expertos en la temática. Se trata de don Luis Alberto Barriga Martín, director general del Inserso. Buenos días, Luis Alberto. Tiene una larga trayectoria en el ámbito social y está comprometido en la defensa de esta prestación. Como sabéis, el Inserso es la entidad que regula el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Está también con nosotros don Luis Cayo Pérez Bueno. Buenos días, Luis. Buenos días. Presidente del Comité Estatal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y permanentemente impulsando este y otros derechos desde su posición al frente del movimiento organizado de la discapacidad. Está también don Jesús Hernández Galán. Hola, Jesús. Buenas. Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11, que vamos a decir de Jesús y de Fundación 11, que como he dicho, tanto como institución como el propio Jesús con su compromiso personal, siempre apoyan todos nuestros proyectos relativos a la asistencia personal. Y por último, nuestro anfitrión, don Francisco Sardón Peláez, presidente de PREDIF, que le une al resto de participantes su larguísima trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que participa activamente en numerosos órganos que tienen que ver con la defensa de nuestro colectivo. Buenos días, Fran. Buenos días a todos y a todas. ¿Quieres aprovechar primero para dar la bienvenida, explicarnos el porqué de este foro? Sí, gracias Nacho por la presentación y por iniciar este foro de expertos. Me sumo a la bienvenida más que de nuestros colaboradores, de nuestros aliados, los aliados de PREDIF, los aliados de las personas con discapacidad que promovemos la asistencia personal. Luis Alberto Barriga, director del Inserso, buenos días, compañero y aliado de la discapacidad. Buenos días, Luis, y buenos días, Jesús Hernández. Este foro de expertos pues es un paso más que hemos querido proponer desde PREDIF como plataforma representativa de un colectivo de personas con discapacidad física muy interesados en la regulación de la asistencia personal, después de que durante los últimos 3 años hemos organizado, yo creo que 3 congresos muy importantes, 3 congresos internacionales de asistencia personal, en el año 2017 en Valladolid, el año 2018 Sevilla
y el año pasado en Madrid, en Madrid, en la capital de España, congresos en los que pretendíamos aunar criterios, escuchar a todas las partes interesadas con el ánimo de llegar a esa propuesta común de todo el sector de la discapacidad y elevarla a la Dirección General del Inserso para que lo antes posible pues podamos regular esta figura, esta prestación de la asistencia personal, para que de una forma equitativa pues cualquier persona que pretenda y que entienda que su mejor apoyo, el apoyo que más adecua a sus necesidades, que es la asistencia personal, pues pueda pedirlo en igualdad de condiciones en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Para ello también creamos, y creo que fue un hito importante, pues el grupo de trabajo de asistencia personal dentro del marco de CERMI estatal, un grupo de trabajo que está configurado, compuesto por todas las federaciones del sector de la discapacidad, tanto físicas, sensoriales, intelectuales y salud mental, en las que durante casi 2 años estuvimos trabajando precisamente para llegar a esos puntos de encuentro, a esos consensos, a esa forma de entender la asistencia personal dentro del marco del sistema de dependencia, una asistencia personal que ha de ser útil para todas las personas dependientes que así lo deseen, una asistencia personal que ha de permitir elevar un nivel de participación ciudadana mucho mayor a las personas con discapacidad y dependientes, una asistencia personal que está de actualidad, ¿no? Porque con todo lo que hemos vivido y seguimos sufriendo con el tema de la pandemia, la COVID, pues se ha elegido como un apoyo imprescindible para todas aquellas personas que han tenido que estar confinadas en sus viviendas, ¿no? Y que no han tenido otro apoyo que el de su asistente personal, porque hay muchas personas que bueno, pues, viven ya con su asistente personal, es su apoyo diario y en este confinamiento no han podido tener el apoyo de sus familias o otro tipo de apoyos, y si no hubiese sido por su asistente personal, pues hubiesen tenido una situación mucho más complicada durante la pandemia, ¿no? Una asistencia personal que también en esta época se ha demostrado que es útil para colectivos, grupos de población que en principio parece que no eran destinatarios de esta prestación, pero que lógicamente por el hecho de ser dependientes tienen derecho, como son las personas mayores o las personas o los menores dependientes. Ya hablaremos y ya habrá tiempo durante este foro para hablar de estos grupos de población y de la utilidad de la asistencia personal, y una asistencia personal que al día de hoy pues también entendemos que es urgente regularla dentro de este marco del sistema de dependencia, porque ahora más que nunca y con independencia ya de la COVID, las personas con discapacidad, su ansia de participación ciudadana y su exigencia de poder ser uno más y participar, pues necesitamos de este apoyo para poder llevar todos nuestros intereses, nuestros anhelos profesionales, nuestro proyecto de vida, desarrollarlo con total garantía y con igualdad de oportunidades que al igual que lo hace cualquier otro ciudadano, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que muy oportuno en este momento organizar este foro que en definitiva está, como decías tú, Nacho, compuesto, dirigido por profesionales del sector de lo social y expertos en la asistencia personal, por profesionales y entidades que ya llevamos muchos años gestionando servicios de asistencia personal y que sobre todo queremos echar más luz, dar más luz a todo lo que aún, las dudas que aún se pueden generar sobre esta prestación, y que podamos acabar de llegar a esos acuerdos, ¿no? Para que se lo pongamos fácil, a Luis Alberto Garriga, el director del Inserso, y pueda este año 2021 liderar la regulación de la asistencia personal con nosotros, que somos sus aliados.
Efectivamente, ese es el objetivo final de todos estos encuentros y de todo este trabajo que estamos realizando. Y gracias, Fran, por entrar directamente en materia, porque así me lo pones más fácil. Y paso a preguntar a cualquiera de nuestros compañeros qué opinión tenéis sobre la situación de la asistencia personal en España en este momento. Luis Cayo, por ejemplo. Gracias Ignacio, gracias Fran por la invitación y en este modo alternativo virtual y esperemos que también virtuoso, pues podamos seguir contribuyendo con debate, con impulso, con doctrina a que la asistencia personal se extienda y sea realmente una herramienta al servicio de la vida independiente de las personas que necesitan apoyos. Pues yo voy a reiterar algo que puede sonar a ya dicho, a ya visto, y es que asistimos a una paradoja pues hiriente, en el sentido de que hay evidencia empírica de que la asistencia personal es la prestación más inclusiva, la prestación más respetuosa, el apoyo, el recurso, que pone al servicio de la persona pues el instrumento para que ella misma decida cómo va a ser su participación comunitaria, cómo va a ser o cómo va en un ámbito dado su proyecto de vida. Y por desgracia en nuestro país pues es de las prestaciones dentro incluso del propio sistema de autonomía, atención a la dependencia, menos desarrollada. No he tenido tiempo de mirar las cifras estadísticas oficiales del Inserso, el sistema de información del SAT, pero sigue en unos números exiguos, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo bueno se contradice con lo práctico? ¿Por qué algo que venimos defendiendo desde el momento de la discapacidad, que es una aspiración legítima y creo que profundamente beneficiosa para la persona y para la comunidad, está tan infradesarrollada en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? Y no quiero centrar, que siempre parece lo más fácil, mirar hacia lo público, aunque los responsables políticos tienen pues un primer nivel, ¿no?, de exigencia, porque para eso están al frente de los designios de la vida política, ¿no? Pero algo estamos haciendo mal o algo estamos dejando de hacer para que esto siga así. Y tampoco, pese a los esfuerzos, veo decisiones inmediatas. Ojalá de este debate, de las declaraciones del director general, pues tengamos algún horizonte de mayores certezas, ¿no? De que aspectos esenciales sobre la regulación, el acuerdo, sobre cuestiones pendientes en el ámbito laboral, ¿no? Qué relación laboral tienen que tener las personas que prestan la asistencia personal, sobre la financiación, sobre la sostenibilidad, sobre la desinstitucionalización, que es otra tarea pendiente que la pandemia y su efecto desmedido en las personas mayores y con discapacidad institucionalizadas ha tenido, pues esta es la herramienta esencial que tendremos que usar. Bueno, son muchas cosas, pero insisto, pongo el énfasis en esa incoherencia, en ese desajuste entre lo bueno, lo probadamente bueno que es la asistencia personal y su apenas o escasísimo desarrollo y despliegue en nuestro país en este momento. Luis Alberto, director, ¿algo que matizar sobre la situación en España? ¿Crees que es un recurso, el de la asistencia personal, suficientemente conocido? Conocido no lo sé. El despliegue, evidentemente, que se ha hecho de este servicio dentro o en el marco de la atención a la dependencia en España es evidentemente o nos perfila, como decía Luis Cayo, pues unas cifras prácticamente residuales. No sé si estamos en torno a 8.000 prestaciones de asistencia personal sobre 1.100.000 prestaciones, ¿no? Sí. Si me permites interrumpir, porque tengo el dato precisamente, estamos hablando del 0,56% del total de prestaciones. Sí, es decir, una de cada 200, poco menos, una de cada 200 prestaciones que concedéis es de asistencia personal. Sí, con respecto a esa cuestión me parece bien planteado también, como ha hecho Luis, el asunto de la paradoja, ¿no?
Y es cierto, es decir, hay muchas paradojas en torno a ese campo. La propia ley, que es de autonomía personal, en primer lugar, y luego atención a la dependencia, la prestación que por antonomasia pues abunda en la autonomía personal, estamos en eso, en esas cifras, ya digo que prácticamente residuales en cuanto a utilización, ¿no? Claro, bueno, no sé cuáles son las expectativas con respecto a la mesa y los anuncios que haga el Inserso en cuanto a decisiones inmediatas. Es cierto que toda la agenda pública, y esto, bueno, pública y la de todos y todas, se ha alterado evidentemente en estos meses por efecto de la pandemia, pero esto no nos hace olvidar, digamos, los objetivos de fondo que teníamos al inicio de legislatura. Y uno de ellos, y fundamental, y además es que es demanda no solo del sector, digamos, sino que también nos encontramos en mesas de diálogo social o en otro tipo de mesas donde se nos plantea que rápidamente hay que empezar a dar algún tipo de solución a la cuestión de la asistencia personal, ¿no? como uno de los servicios que hay que desarrollar. ¿En qué marco habría que plantear esta cuestión? Pues hay que plantearla en un marco que todavía no está encima de la mesa, pero ese sí que es urgente. No está con concreción, pero desde luego está en la agenda. Pues en el marco de un impulso nuevo al sistema de atención a la dependencia, que no solo, pero también tiene que venir por la vía de los incrementos de financiación, y ya veremos si es presupuestos generales del Estado o alguna otra decisión previa, pero además con una reforma, yo diría, prácticamente integral del sistema. Hay muchas cosas en lo que es todo el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia en España que requieren una revisión en profundidad. Han pasado ya muchos años desde la aprobación. El recorrido ha sido tortuoso. Sabemos que ha habido pues, algún momento que ha supuesto un mazazo para el sistema y un frenazo en lo que era su desarrollo, y que arrastra, digamos, serios problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que incrementos de financiación solo no bastan. Se tiene que involucrar todo un paquete de medidas de reforma que evidentemente tienen que plantearse en forma dialogada. Una de esas, evidentemente, es el desarrollo de esta figura del asistente personal o del servicio en sí. Admito, quiero decir, es una evidencia, además, que por poner algún dato encima de la mesa sobre el impacto de la pandemia en los distintos servicios de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, que el impacto en términos de caída de usuarios en todo el sistema y el impacto en los diferentes servicios, en el caso de la asistencia personal, como planteaba Fran, digamos que de momento parece que los datos apuntan a que se ha visto menos impactada. También hay que poner encima de la mesa que llevamos preocupados con el asunto de la COVID y su impacto en los distintos servicios, hasta el punto de que estamos haciendo ya mediciones mensuales de incrementos de mortalidades no esperadas o en los usuarios de los distintos servicios. Por poner datos que estamos ya haciendo públicos y colgando en la propia web del Inserso, ¿no? Nuestro particular MOMO, ese sistema de medición de mortalidad excesiva sobre la mortalidad esperada en la distinta configuración de servicios. Pues hay que decir que aunque ha habido incrementos de mortalidad esperada en todos los usuarios de todos los servicios del sistema de autonomía, atención a la dependencia, de los que se ha visto evidentemente menos afectados ha sido el servicio de asistencia personal, proporcionalmente. Digamos que ahí tenemos unos incrementos de mortalidad no esperada del 23,8% frente a una media de todas las prestaciones y servicios del 60,1%, y si nos vamos al ámbito residencial, el incremento de mortalidad no esperada prácticamente roza el 100%, está ahora mismo en el 90,1%, todo esto considerando el impacto entre marzo y julio, es decir, prácticamente la primera oleada de pandemia completa. Con estas cifras y considerando la tipología de servicio, urge más que nunca
reconfigurar todo lo que es el catálogo de prestaciones y servicios de alguna forma. Y esto es un proceso tremendamente complejo, por eso tiene que ser muy dialogado, reconfigurarlo para plantearse el futuro, no solo con la visión puesta en unos próximos presupuestos generales del Estado o en un corto plazo, sino que hay que hacer, entiendo, reformas en profundidad cuyo diseño ya se está trabajando y sobre las cuales la participación de todos los agentes implicados es absolutamente fundamental. Hablaremos de eso. Muchas gracias, Luis Alberto. Jesús, ¿algo que añadir a esta visión general sobre la situación? No, pues yo creo que ya se ha hecho bastante. Es cierto que está en una situación muy embrionaria la asistencia personal en España, que llevamos mucho tiempo demandándola a los usuarios. Yo creo recordar que el primer congreso al que asistí fue en el 2004 en Tenerife, hace ya un tiempo. Y hemos avanzado, pero yo creo que nos estamos perdiendo en la definición de la propia figura del asistente personal y no estamos avanzando en el propio servicio. Es cierto, como comentaba Luis, ¿no? Es el servicio o la forma en la que más se empodera al usuario y se pone al usuario en el centro del servicio. Es decir, tiene la capacidad de decisión, de autodeterminarse, la capacidad de ser persona y ciudadano en su amplio rango, ¿no? Con lo cual, me parece que es la mejor forma de desarrollar una vida independiente por parte de personas con grave discapacidad, al margen de las instituciones, que ya hemos hablado de ellas, y que en muchos casos podrá dar servicio a personas que realmente lo necesiten, pero que personas que tengan capacidad de decidir por sí mismas. Ahora mismo la mejor forma es y ya se ha dicho también, la más barata, ¿no? La más eficiente, la que menos gasto genera y más beneficio genera en el individuo, ¿no? Con lo cual, lo que sí me preocupa es que por cuestiones legales estemos perdiéndonos en la definición de la figura y no estamos avanzando en ese servicio. Retomando un tema que ha adelantado Luis, que me parece muy interesante, ¿creéis que la asistencia personal es una alternativa real a la institucionalización? Fran, por ejemplo. Sí. Bueno, yo particularmente creo que las personas tienen que tener una capacidad y la libertad de decidir cuál es la prestación que más se adecua a sus necesidades en cada momento de su vida, ¿vale? Porque, como bien sabemos, las necesidades de las personas con discapacidad, de cualquier persona, en definitiva, son cambiantes, sus circunstancias también van cambiando a lo largo de su vida y en un momento dado, pues a mí me puede venir bien tener un apoyo de asistencia personal. En otro momento de mi vida me puede que necesite tan solo un servicio de atención a domicilio, o en otro momento de mi vida puede que mi mejor apoyo sea una plaza residencial. Cierto es que cuando hablo de plazas residenciales, desde luego no el modelo que a lo mejor se está aplicando en la actualidad, ¿no? Lo que sí es verdad es que la asistencia personal requiere de esa regulación para que de verdad se convierta en una alternativa para las personas que están en residencias sin que hayan podido elegir otra prestación, bien porque no existía en el lugar donde viven o bien porque sencillamente no hay una entidad que preste ese servicio, que creo que también es algo importante, como apuntaba Jesús Hernández, el hecho de que la necesidad de regular servicios de asistencia personal para que realmente las personas al final puedan acceder a esta prestación, ¿no? Yo creo que todas las políticas sociales desde hace tiempo están diseñadas para, ya se ha dicho aquí, poner a la persona en el centro de las políticas sociales,
Y más que ponerla en el centro, pues yo creo que ahora se trata de que demos participación a las personas en el diseño, en la elaboración del apoyo que requieren en cada momento, ¿no? Y cuando damos ese nivel de participación máxima, que es el que creemos al que tenemos que llegar, pues la asistencia personal es la prestación que más se ciñe a que las personas con discapacidad participen desde el inicio en el apoyo que necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan y cómo lo van a utilizar y para qué, ¿no? La libertad, la flexibilidad, el hecho de que la asistencia personal tiene que ajustarse como un guante, ¿no?, a las necesidades de las personas con discapacidad, pues le hace totalmente diferente, pues, ese modelo un poco más encorsetado que ofrecen las residencias y que no permiten el desarrollo personal pleno de las personas, ¿no?, la participación plena de las personas en otros ámbitos de la vida, como puede ser el formativo, el laboral, el educativo, incluso la propuesta de vivir en pareja que te ofrece la asistencia personal y la libertad que te ofrece la asistencia personal. En definitiva, creemos que es una alternativa ya demostrada, ¿no? Para que sea una alternativa real necesitamos desarrollar más servicios y que las personas puedan acceder a servicios de gestión de asistencia personal en cualquier lugar de España y que ese es otro debate, el cómo tendrán que mejorar la gestión y el desarrollo de las residencias. Acabo diciendo que, en definitiva, por lo que las personas tienen que tener es la posibilidad real de elegir la prestación en cada momento, en función de las necesidades en cada momento de su vida. Gracias. ¿Os podéis interrumpir? Esto se trata Sí. de que sea un diálogo, podéis dar vuestra opinión a lo que dice el anterior. A mí me gustaría poner encima de la mesa también una necesidad de reforma estructural, que es la de la complementariedad de servicios. El cerebro yo creo que se nos ha estructurado según el BOE, que regulaba la ley de dependencia, la ley de autonomía personal, y entonces como que no concebimos determinadas compatibilidades o determinadas intensidades de los servicios ya. O sea, como que ya tenemos un menú demasiado cerrado. Este es uno de los gravísimos problemas del sistema en España y es la falta de flexibilidad, la rigidez, la escasa complementariedad. Lo digo porque existe sobre la asistencia personal una visión de servicio que es la habitual, ¿no?, de persona con discapacidad que tiene su proyecto de vida y simplemente requiere de unos apoyos para su desarrollo, unos apoyos por parte de una persona profesional que acompaña y que hace viable, digamos, en algunos de los aspectos ese proyecto vital. Yo llamaría la atención sobre que la figura y el servicio, bueno, primero, se configuró como una prestación económica dentro de la ley. Esto es curioso porque, es decir, bueno, una cosa es los servicios en sí y otra cosa las formas de gestión. Quiero decir, hay personas con prestación económica vinculada al servicio que con eso adquieren, digamos, pues un servicio concreto, una ayuda a domicilio, una plaza residencial, lo que sea. Y la asistencia personal pues tuvo la fortuna o poca fortuna de caer en el paquete de lo que eran prestaciones económicas. Bueno, hasta ahora ha tenido también sus consecuencias. Pero ¿por qué no imaginar que la asistencia personal fuese compatible con el ámbito residencial? O sea, ¿por qué una persona que está en una residencia no puede, quiero decir, eso en definitiva también es donde está alojada? Dentro del ámbito residencial en España la variabilidad es inmensa. Hay muchas personas que pueden tener proyecto, por supuesto, proyecto de vida. Entrar en una residencia no es perder el proyecto de vida ya, y entonces, bueno, pues ese aparcadero, ¿no?, en el que a veces estamos pensando. Y eso puede requerir que para desarrollar determinadas actividades en la comunidad, esa persona también requiera de ese tipo de apoyo, que la residencia no le está proporcionando. Lo digo porque yo sí conozco ya algunos casos de personas en residencia que a su vez tienen asistencia personal, otra cosa es que no esté en el marco, ¿no?, de la ley de dependencia
pero que están utilizando y necesitan utilizar ese servicio para poder desarrollar su proyecto de vida, que no necesariamente tiene que estar ligado a esa institución o a esa institucionalización, ¿no? Quiero decir que si vamos en el modelo residencial a ir cambiando hacia modelos más, bueno, lo que se suele decir, de centrados en la persona como modelo, y a esas pequeñas unidades convivenciales, etcétera, ahí curiosamente se va a hacer necesario combinar muchos tipos de servicios. Y quien lo dice para una residencia, para el ámbito residencial, también para la ayuda a domicilio, etcétera. Claro, esto nos lleva a que se requiere de un desarrollo de esta prestación de manera, iba a decir, casi urgente, porque es el complemento necesario a muchos de los servicios para su propia mejora. Es decir, no se trata tanto de ir mejorando servicio a servicio, que también, sino de la combinación y con imaginación, que hay que ampliar este catálogo, y dentro de eso, todo lo que sea coadyuvar a que los proyectos de vida de las personas puedan desarrollarse, sea cual sea la situación de discapacidad, persona mayor, eso es lo de menos. Pero todo lo que sea coadyuvar a ese proyecto de autonomía vital y de proyecto de vida es absolutamente necesario. A partir de ahí, la asistencia personal se tendría que configurar como uno de los servicios esenciales, de manera única prestado o complementándose con muchos otros. Yo, Ignacio, quería, si me permites, al hilo de lo que dice el director general del Inserso, y coincidiendo con él en el análisis de fondo, que esa mentalidad rigorista o literalista de lo que dice el BOE, de parecer que no podemos salir de un esquema que fue el resultado, pues siempre de una obra humana, ¿no? De la ley, cuando se debatió, se preparó, se aprobó en 2006, no está tan lejano en el tiempo. Y voy a referirme a un hecho legislativo muy cercano. El ingreso mínimo vital, esa renta básica que ha sido aprobada hace unos meses por el gobierno y que era, y así creemos, y vamos a mantener la fe, un hito, un elemento de profundo progreso social, y debe serlo, y ahora en el trámite parlamentario así vamos a intentar mejorarlo, pues comparte esa mentalidad resistente de hace 15 años, porque, por ejemplo, excluye a las personas que están residiendo en un entorno institucional, residentes de establecimientos de vida colectiva, personas mayores con discapacidad fundamentalmente, las excluye de la percepción del ingreso mínimo vital. Como entiende que ya tienen cubiertas sus necesidades básicas de alojamiento, de comida, de una atención mínima, pues ya no tienen derecho a solicitar el ingreso mínimo vital. Eso es otra muestra de esa incompatibilidad basada, yo creo, en prejuicios o en falsas percepciones de la realidad, porque la persona institucionalizada parece que con esos recursos básicos se agota sus necesidades, no tiene no solo deseo, sino pues necesidad de tener una vida comunitaria, de salir, de practicar deporte, de relacionarse, de acudir a recursos culturales, educativos, etcétera, ¿no? Bueno, que esas mentalidades que damos a veces vienen de suyo, que nadie las cuestiona, están ahí y están informando logros legislativos que son muy recientes y que tendrían que desprenderse pues de esa visión tan rigorista y tan esquemática, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Como CERMI hemos hecho enmiendas en concreto a esa cuestión para que las personas institucionalizadas puedan y tengan derecho al ingreso mínimo vital y no se les descarte simplemente por tener un recurso residencial. Ahí yo por aportar y por dar un poco más de luz, modelos que aquí no hemos experimentado y que se quedan un poco lejos de ese rigor que planteaba el director del Inserso y que están funcionando en países como puede ser Bélgica o puede ser Holanda, modelos de co-living en el que las personas con discapacidad viven en su propia residencia, en su propia vivienda y que comparten
asistentes personales, ¿no? Buscando esa eficiencia en los recursos, esa optimización de recursos y desde luego reducción de costes por asistencia personal, ¿no? Y eso aquí no lo hemos experimentado, no lo hemos explorado, pero sí que tenemos modelos fuera de España que están funcionando y que llevan funcionando bastante tiempo, ¿no? Que podríamos empezar o deberíamos de empezarlo a trabajar por explorar estos ámbitos. Sí, no, además, a mí me gustaría añadir que, al hilo de lo que comentaba el director, que nosotros, Predif y Fundación 11, precisamente hemos puesto en marcha a finales de este año un proyecto que va en la línea de facilitar, de promover asistentes personales a personas dependientes que están en residencias. Con el ánimo precisamente de demostrar que las personas que están en una residencia hay ciertas necesidades muy importantes que los servicios que ofrece el modelo residencial no cubre estas necesidades y que las pueden cubrir con apoyos de asistencia personal, ¿no? Por necesidades de, como comentaba Luis Cayo, por necesidades de aumentar su nivel de participación ciudadana, acudiendo a eventos culturales, deportivos, estrechando sus relaciones de amistad fuera de la residencia, en fin, llevando una vida pues como más natural que la que puede llevar con los servicios clásicos típicos que les ofrece las residencias, ¿no? En ese sentido, las conclusiones de este proyecto que hemos iniciado con Fundación 11, pues lo acabaremos a finales de este año, que es cuando finaliza el apoyo de asistentes personales que estamos promoviendo en residencias pues, de Valladolid, Castilla y León, Madrid y Granada, entre otras, de Andalucía, y te haremos llegar esos niveles de satisfacción y esas conclusiones para que apoyemos ese argumento, ¿no? Que tú comentabas, Luis, que es muy importante también que pensemos y desarrollemos ese margen de compatibilidades que ofrece la asistencia personal con otras prestaciones que ya existen dentro del sistema de dependencia. También estábamos dando vueltas a un modelo, no lo hemos acabado de lanzar todavía estamos en la fase de diseño de una plataforma que pueda conectar asistentes con usuarios, en el que el usuario pueda seleccionar asistentes personales, porque uno de los problemas que nos encontramos también es el encontrar asistentes personales. Es un problema permanente que, bueno, pues a través de las redes informales que tenemos los usuarios nos conectamos y nos recomendamos personas que han tenido un buen desempeño en su labor de asistente personal. O, ¿por qué no, utilizando asistentes personales en destino cuando realizas turismo, ¿no? El coste añadido que tienes cuando te desplazas con tu propio asistente, tanto de viaje como de salario, es muy superior que si pudieras encontrar un buen asistente personal en destino, ¿no? Serías mucho más independiente y sí que podrías viajar mucho más, porque podrías tener más renta disponible para destinarla al viaje y no el coste tan añadido. Eso se ha puesto de manifiesto en los estudios que hemos realizado en el último Observatorio de Accesibilidad en el Turismo, en el que vimos el mayor coste de una persona con discapacidad en el viaje, muchos de ellos añadidos por el coste derivado del asistente personal con respecto a un turista sin discapacidad. Siguiendo un poco en esto que planteas sobre los asistentes, Jesús, ¿qué formación consideras que debe tener un asistente personal? Porque este es un poco una de las claves para garantizar la presencia de suficientes asistentes. Y sé que está siendo un caballo de batalla importante con el número de horas de formación que se puedan exigir para ese perfil profesional de asistente personal. Y es algo que nos preocupa especialmente. Yo voy a hablar de mi experiencia personal, y a los asistentes personales los he ido formando en función a mis necesidades. Y creo que si es necesaria una cierta formación al asistente personal, también es necesaria una cierta formación al usuario, porque muchas veces no sabría decir si formación o información, ¿no? Porque sí que tengamos más información sobre nuestras propias patologías, sobre
formas de realizar una determinada acción. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me enseñaron a cómo movilizarme, cómo pasarme de la silla a la cama una sola persona en el Instituto Guttmann, una vez que fui por allí. Y hasta entonces, cuando iba a un hotel, siempre tenía que buscar una segunda persona que ayudara a mi asistente personal a poderme levantar por la mañana. Es decir, podía buscar pues, a una chica de la limpieza, una señora o un señor de la limpieza que estaba en el hotel, a alguien de la recepción. Recuerdo una vez en Luxemburgo que apareció mi asistente con un militar vestido de militar para ayudarme. Fue una sorpresa que apareciera aquel señor por allí en mi habitación. Pero sí os puedo decir que era una situación bastante delicada, ¿no? Con lo cual, ese tipo de formación a mí me ha ayudado a ser mucho más independiente, ¿no? Una formación básica, una formación estrictamente necesaria, que no sean excesivas horas de formación, porque eso sí que va a generar también un problema de homologación y de cualificación profesional, ¿no? Sin duda alguna, si tienen que hacer los asistentes personales unas acciones formativas demasiado largas, va a generar un problema para poder encontrar asistentes personales. Si me permites, Ignacio, sobre el tema de la formación, creo que lo apuntaba antes Fran en su introducción general, no es una cuestión pacífica, no es una cuestión resuelta, donde haya un único criterio que tenga que imponerse y exigir que se acepte, ¿no? Creo que desde el movimiento de la discapacidad, y agradezco a Predip que gestiona, que impulsa, que coordina el grupo de trabajo de CERMI, de todas las organizaciones con peso específico en el movimiento de la discapacidad de asistencia personal, se ha dado una propuesta que no es solo un término medio, sino que es respetando los valores, los principios esenciales del modelo, porque aquí hay una cuestión de modelo, además un modelo que tiene algo particularmente valioso, y es que ha sido creado por las propias personas con discapacidad. Me refiero a la asistencia personal, que es una contribución nuestra, una creación, y eso es importante cuando a lo largo de la historia siempre hemos comprobado que a las personas con discapacidad se les imponen modelos, se les imponen esquemas, y como parten de esa sensación de que es por su bien, pues no hay que explicarlos, no hay que justificarlos, y simplemente se hacen, pues eso, para su bienestar, y ya van justificados. En este sentido, la propuesta que se hace del movimiento de la discapacidad es una necesaria formación mínima, porque todo nuestro sistema de relaciones laborales, de trabajo por cuenta ajena, está basado en un reconocimiento, en una homologación de una formación que después da derecho o da pie a tener unos derechos laborales, unos derechos relacionados con el salario, con las condiciones, y eso no podemos obviar ni eludir, que las personas que prestan el servicio pues son trabajadores, son trabajadoras, y deben estar especialmente bien tratados y desde luego con un cumplimiento mínimo de la legalidad laboral, ¿no? Y eso va asociado a un rango de reconocimiento de sus cualificaciones. Pero no podemos matar esta figura naciente, esta figura que estamos, creo que hemos acordado, que necesita mucho impulso, imponiéndole, sometiéndola a una exigencia de formación exacerbada, que impida siquiera que pueda prosperar, ¿no? Entonces, un término medio, un número de horas suficiente para dar esa formación e información a la que se refería Jesús, que siga siendo casi el elemento formador la propia persona, y que permita también pues, al asistente personal entrar dentro del esquema general de reconocimientos formativos y de exigencias de nuestro mercado de trabajo. Es ciertamente algo sui generis, pero creo que el momento, la ocasión y la necesidad de impulsar la figura pues deberían llevarnos a la audacia de que se pueda aprobar, y no centrar el debate un poco estérilmente en si son galgos o podencos, sino en un elemento que transitoriamente pueda ayudar a promover la figura. Esa fue al menos el propósito, el intento con la propuesta que vino de CERMI y sus organizaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que una de
principales contribuciones del grupo de trabajo de asistencia personal de CERMI estatal fue precisamente este, ¿no? El coordinar, el consensuar con todas las entidades del sector de la discapacidad representadas en torno al CERMI estatal esta propuesta de formación mínima exigible al asistente personal, ¿no? Este formato de 50 horas que está fundamentado principalmente en aspectos del modelo de vida independiente, del respecto a la toma de decisiones, etcétera, y que creo que es el que actualmente están utilizando muchísimas entidades que están gestionando servicios de asistencia personal, ¿no? Además, y me gustaría subrayarlo, lo comentaba Luis, pero lo quiero poner acento en este aspecto, la asistencia personal, pues yo creo que es la única prestación, al menos dentro del catálogo de prestaciones del sistema de dependencia, que nace de la propia discapacidad, de la propia idea de las personas con discapacidad y de las propias necesidades a cubrir de las personas con discapacidad, ¿no? Con lo cual, creo que estamos perfectamente legitimizados para que también propongamos qué tipo de formación tienen que tener las personas que van a trabajar con nosotros, ¿no? Y sí que me gustaría poner algunos ejemplos, ¿no? Para que entendamos que ya se está funcionando en clave de éxito con este tipo de formación, incluso y teniendo en cuenta la formación continuada que le da cada persona, ¿no? Entidades como Econ Cataluña, como Aspain Madrid, entre otras, ¿no? Que ya empezaron a gestionar servicios de asistencia personal, incluso antes de la entrada en vigor del sistema de dependencia, pues tienen escasas, por no decir ninguna, incidencia de los asistentes personales trabajando con las personas con discapacidad que han sido motivadas por la falta de formación del asistente personal, ¿no? Porque como el asistente personal principalmente, y esa es la formación clave, es la que le ofrece la persona con discapacidad, es muy difícil que una persona diga, pues es que está mal formado, ¿no? Este asistente personal, cuando es él el que participa de la formación del asistente personal, ¿no? Así también entidades como PREDIF de Castilla y León, Andalucía, Asturias, que también han iniciado la gestión de servicios de asistencia personal en el último lustro, pues también tenemos la experiencia de que casi nunca nos ha venido una persona quejándose por la formación que tiene su asistente personal. Son otras las incidencias que hay que resolver en un servicio de asistencia personal y casi nunca es motivadas por la falta de formación. Nos hacen una reflexión desde el chat sobre las incompatibilidades del sistema de dependencia. Que, claro, pues es un poco curioso, ¿no? Si pides centro de día te penalizan otras prestaciones, igual que si pides asistencia personal para compatibilizar. Y esto no pasa con otras prestaciones que también recibimos, como pueden ser en sanidad o en educación, donde sí se permiten compatibilizar. Entonces, bueno, esto, Luis Alberto, con esta reflexión y también desde el Inserso, que habéis intentado en distintas ocasiones establecer con las comunidades autónomas y con la discapacidad organizada a través del CERMI, unos criterios comunes que garanticen la prestación económica del sistema, pero continuamente vemos pues, la falta de acuerdo entre comunidades autónomas y la propia discapacidad. Entonces, como director del Inserso, ¿cómo te planteas el reto de tener en cuenta a todas las partes implicadas? Bueno, eso es lo que nos va a tocar y lo que nos toca. Con respecto a las incompatibilidades, ese menú cerrado, que ahora mismo constituye la propia Ley de Autonomía Personal, ese menú cerrado parte generalmente de la cicatería. Es decir, si se abre la espita a hacer compatibles todas las prestaciones y servicios entre sí, que no sería una mala idea, ¿quién paga? Es decir, ¿cómo eso se materializa realmente? Y ahí es donde, lógicamente, también las comunidades autónomas,
con toda razón plantean ya, pero si tenemos que prestar 2 servicios a una misma persona y eso tiene un coste, etcétera, etcétera, pues entonces esta factura, ¿quién la abona, ¿no? Habida cuenta la financiación estatal al sistema en relación a lo que están aportando las comunidades autónomas, pues es un asunto de compleja solución, a no ser que pongamos la chequera encima de la mesa. Yo de eso soy plenamente consciente. Otra cosa es que cuando se ponga la chequera encima de la mesa podamos plantear, decir, pero esto es para avanzar en este sentido. No sé si me explico. Por ejemplo, en el de suprimir algunas de las compatibilidades, ¿no? Y esto va a requerir reformas normativas, incluso algunas retocando el propio texto de la ley, ¿eh? Pero, vamos, es decir, soy plenamente consciente de que ese régimen de incompatibilidades tiene una concepción, bueno, pues que fue la que se le dio en su momento y que planteaba Luis Cayo, por ejemplo, con el ingreso mínimo y tal. O sea, hay como ciertos cerebros cuadriculados a veces con los que partimos en el diseño de determinadas políticas públicas, y esto hay que empezar a romperlo, y sobre todo a través de preguntar y de aprender con las personas que son auténticamente las que disfrutan o no de determinados servicios y posibilidades. Y el desafío, en definitiva, ya digo que no es solo, pero también es que hay que inyectar financiación al sistema para luego poder plantearnos esa apertura en cuanto a esas compatibilidades, ¿no? Y luego, bueno, se ha planteado también antes, por retomarlo de antes también, la cuestión de la formación. Otro elemento en el que pues tendremos que, desde el Inserso, pivotar los consensos, que yo creo que en ese sentido no van a ser complejos. Bueno, sé que es casus belli el asunto de la formación del asistente personal, pero estoy seguro de que ahí se podrá llegar a algún tipo de acuerdo. No estamos tampoco para ponernos estupendos y excelentes. Hay que ver, por ejemplo, uno de los últimos informes de la OCDE con respecto a los perfiles de las personas que cuidan. Es un informe centrado en los cuidados de larga duración. Who Cares está publicado en la OCDE, ¿quién cuida? Pues en este informe pone de manifiesto, comparado entre países de la OCDE, lo que está pasando con los recursos humanos, en el caso español, con el capital humano que se dedica a este sector, ¿no? En líneas generales, no solo asistente personal, cualquier persona que trabaje en una ayuda a domicilio o en residencias, etcétera. Ahí tenemos también una asignatura pendiente tremenda, y es que es el personal peor tratado, generalmente. Es curiosamente el personal que mayor, esto lo digo siempre, pero estoy absolutamente convencido de ello. Es un personal que aporta un valor añadido extraordinario en el proceso de prestación de servicios, más que su aporte de valor añadido es mucho mayor que en otros sectores, como puede ser la construcción o el turismo. Pero tenemos el capital humano peor tratado. Existen además una serie de condicionantes en lo que son todas las personas que se dedican al sector cuidados en España con respecto a las habilitaciones profesionales. En el caso del asistente personal es palmario, pero también pasa con el resto de figuras, y hay se ha exceptuado, digamos, o sea, se han hecho excepciones con respecto a las habilitaciones profesionales, se han dado plazos, se han dado tiempos. En la próxima comisión delegada vamos a volver a abordar este tipo de cuestión con las comunidades autónomas, y esas excepcionalidades, esos periodos temporales para obtener determinadas habilitaciones profesionales se han ido dilatando en el tiempo, de forma que ahora mismo tenemos ese aspecto mal definido, y además superando ya todos los plazos que nos habíamos dado entre todos los agentes públicos que operan en el sector. De ahí yo creo que también los miedos de centrales sindicales y otros agentes a que la figura del asistente personal también, en ese sentido, digamos, se devalúe, ¿no? Se devalúe y pueda ser cualquiera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en ese sentido va a ser sencillo encontrar consensos si partimos de un mismo concepto, lo planteaba Fran. La figura del asistente personal es que tiene que aunar, digamos, esa formación que se obtiene más en el puesto, que ya lo sé, en el puesto de trabajo mismo, que con otras formaciones, pero se tiene que aunar con el vínculo con la persona.
Y este es un elemento muy diferencial entre este servicio y cualquiera de los otros del catálogo, ¿no? Entonces, considerando eso, yo estoy convencido de que, bueno, en ese sentido sí se podrá llegar a acuerdos, pero para que pueda ser viable, las reformas, ya lo decía al inicio, en el sistema, amparadas desde luego por una mayor inversión pública, son imprescindibles. Si no, nos volveremos a sentar aquí dentro de 4 años y estaremos hablando de la figura de asistente personal y habremos pasado de 8.000 a 10.000 o a 12.000. Pero yo creo que eso sería un gran fracaso. Es decir, tenemos que impulsar, y para poder impulsar, y este quizás sea un momento muy crítico, pero también un punto crucial y muy bonito en este sentido, tenemos que idear otras formas de plantear los modelos, Como parte de este nuevo modelo que propugnamos, dando más importancia a la asistencia personal, sí que hay estudios que ponen de manifiesto que la asistencia personal produce un retorno no solo a la persona, que es evidente, sino un retorno social cuantificable económicamente, que puede hacer que esto, bueno, que no recaiga de golpe en el bolsillo de los contribuyentes, que somos quienes vamos a pagar las prestaciones, ¿no? Nosotros mismos. Pero es que si nos centramos en un estudio que realizó la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, que gestiona SPA en Madrid, y comparaba el retorno de la atención residencial frente al de la asistencia personal. Y por cada 100 euros que se invertían en asistencia residencial, se devolvían 76. Sin embargo, en 100 euros invertidos en asistencia personal, retornan a la comunidad 132. O sea, tenemos un ratio de 1.32 de retorno económico cuantificado en este estudio. Otros estudios, hay otro del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, el IMPD, que lo cifra todavía en una cifra superior a 271 euros por cada 100 euros invertidos. Con lo cual, bueno, pues también hay que pensar un poco, o os proponemos pensar que no todo es sacar la chequera. Pero en este sentido, quería preguntar, Fran, en Predir se está haciendo un gran trabajo de promoción de la vida independiente a través de la asistencia personal en todo el territorio. Y un poco por centrarnos en esto, bueno, pues estáis impulsando los servicios integrales de asistencia personal, los SIAP, que son servicios de intermediación, porque además hay que señalar como dato relevante que la regulación impide la contratación directa por parte de la persona. Entonces, Fran, tú como presidente del grupo de trabajo del CERMI, que habéis llegado a este consenso que ha costado mucho, que ha habido que ser muy generoso entre todos, y también como conocedor de las posibilidades que tienen las comunidades autónomas de las que hablabais, ¿qué consideras que sería necesario para hacer que la asistencia personal se regule y se promocione teniendo en cuenta nuestras peticiones y las de las comunidades autónomas? Bueno, pues yo creo que tenemos que intensificar más el diálogo y más continuadamente con las comunidades autónomas, con los profesionales, que gestionan los servicios de dependencia de las comunidades autónomas. Ahí el papel del liderazgo del Inserso es clave, es fundamental en todo esto, porque en definitiva el Inserso tiene que aunar los intereses de todas las partes, de las comunidades autónomas, del sector de la discapacidad, de los sindicatos, ¿no? Como hemos visto aquí, hemos apuntado pues varias aristas, ¿no? Y varios aspectos a superar, ¿no? de diferentes entidades e instituciones,
y para que en definitiva esto se pueda regular en las comunidades autónomas, pues tenemos también que revertir algo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Tú lo estabas evidenciando con todos los datos que has apuntado en esos estudios, que con las personas con discapacidad pues no hay que utilizar el concepto de gasto, ¿no? sino el concepto de inversión, ¿no? Y este concepto de inversión se eleva aún más cuando hablamos de asistencia personal, ¿no? Porque ahí salen esos datos que no son baladí, ¿no? ¿Por qué se retorna más dinero cuando se invierte en asistencia personal? Pues porque, entre otras cosas, estamos dando la oportunidad real de que las personas con discapacidad, las personas dependientes, pues puedan tener un mayor nivel de participación en el ámbito de la formación, de la educación, en el ámbito laboral, ¿no? Y con lo cual, pues lo que necesitan también va condicionado a lo que van a ofrecer a la sociedad con todo su aporte de conocimiento, ¿no? en todas las áreas, ¿no? Y eso es algo que tienen que convencerse los gestores públicos, ¿no? De que cuando desarrollemos la asistencia personal hay que tener una vista larga, un horizonte lejano y no una vista cortoplacista, ¿no? Porque para recuperar, para entender que lo que te has gastado lo vas a recuperar, vas a ejercer ese ejercicio de inversión, pues no lo puedes hacer de un día para otro, ¿no? Y nosotros tenemos la experiencia de que los servicios que hemos ido montando, ¿no? Estos servicios integrales de atención a la asistencia personal, de gestión de la asistencia personal, el SIAP, ¿no? Que vienen funcionando pues muy bien en Castilla y León, en Valencia, en Andalucía, en Asturias, ¿no? entre las comunidades, pues tenemos la experiencia de muchas personas, ¿no? que están haciendo más cosas con su vida, que gracias a estos apoyos de asistencia personal que estamos promoviendo, y esas más cosas que pueden hacer en la vida, pues desde el ámbito laboral, educativo, insisto, formativo, cultural, social, ¿no? Pues es lo que realmente genera ese rédito social, primero, y ese rédito económico a la sociedad, ¿no? Este concepto de inversión... Sí, perdona, Luis. Sí, perdona que abunde en esto. Conectando con los bienes y provechos sociales, quería referirme a uno inducido que puede tener la asistencia personal. Ya tú mismo te has referido a esos informes que ponen de manifiesto las ventajas económicas, pero hay otros bienes igual de valiosos, como puede ser la inclusión laboral. Y la inclusión laboral de un grupo excluido estructural y sistémicamente del bien básico del empleo, como son las propias personas con discapacidad. Hay programas, o sea, hay evidencias, realidades prácticas en Castilla y León, me consta que PREDIF, otras organizaciones como Salud Mental, con el apoyo de gobiernos regionales, han desarrollado iniciativas de asistencia personal donde los asistentes personales son personas con discapacidad y, bueno, pues tienen ahí una posibilidad de acceso al empleo en el que se encuentran normalmente en una situación pues de exclusión severa, ¿no? Entonces, ahí hay otro valor añadido que es digno de trabajar. Apelando a esas mentalidades resistentes, pues recuerdo que otro de los puntos críticos de ese conato de acuerdo mínimo, promovido o encabezado por el Inserso, con las comunidades autónomas y con las aportaciones del sector de la discapacidad, donde llegamos a un cierto conflicto, era que se quería excluir a las personas reconocidas en situación de dependencia como posibles asistentes personales. Se introducía vía acuerdo una exclusión que no tiene base legal, una prohibición de desempeñar un empleo, que es discriminatoria a todas luces, porque como es una persona en situación de dependencia, no puede ser a su vez persona que preste la asistencia personal. Bueno, son estas contradicciones, estas faltas de ajuste y de coherencia, de visiones
estereotipadas, de ideas recibidas, que no hay una labor crítica pues, de ponerlas en cuestión, ¿no? Que creo que es muy necesario. Pero pensemos también las posibilidades que puede tener la asistencia personal para el empleo de grupos excluidos, como son las propias personas con discapacidad. Y después me quiero referir, si me permite, si lo dejo ahí, a otras formas de asistencia personal que quizá no se han llamado así, que no se han percibido, no se han reconocido así en el ámbito legal, ni incluso en el sociológico, pero que están ahí. O sea, la asistencia personal, entiendo que la base fundamental debe ser el sistema de autonomía, atención a la dependencia, corregido y aumentado, como decía el director general, y esperamos como agua de mayo esas ideas de renovación. Incluso desde el CERMI hemos hablado de refundación del sistema, ¿no? Por considerarlo fallido en muchos aspectos, pero estoy pensando, por ejemplo, en las personas que dentro de nuestro sistema público de protección social, como la Seguridad Social, tienen una prestación, una pensión de incapacidad de gran invalidez. Y perdonar la expresión, pero es la que utiliza la ley, ¿no? Pues ahí hay mucha prestación de asistencia personal sin ese nombre, ¿no? Se le incrementa la pensión hasta en un 50%, se le da a la persona y con total flexibilidad, ahí no te piden que acredites, que presentes factura, lo puedes gestionar del modo que quieras. Bueno, pues hay ahí un ámbito de asistencia personal no formalizado. Y también, por ejemplo, pues personas accidentadas en el mundo de Predí, de Aspaín, lo conocéis bien, de un accidente de tráfico, de seguridad vial, que pueden quedarse, y desde la reforma del 2015 de los daños ocasionados por accidentes de circulación, con una prestación periódica que también pueden dedicar a asistencia personal, ¿no? Bueno, pues esos otros elementos que están por ahí, que están en nuestro sistema, aunque no tengan el nombre ni estén identificados como tal, pues tienen problemas de desarrollo, y voy a lo que quería apuntar también, en el que no hay una cobertura jurídica para que la persona con discapacidad contrate directamente a su asistente personal. Tiene que ser siempre a través de un proveedor, bien sea social o privado. Privados hay pocos, sociales comienza a haber más, y esto lo ha asumido el movimiento de la discapacidad, ¿no? Y Predí, Aspaín, COCENFE, muchas entidades, salud mental lo están promoviendo, plena inclusión, y no agoto la nómina, ¿no? Pero cuando la persona quiere contratar directamente, pues no tiene una cobertura jurídica. Ahí planteamos la necesidad de una regulación legal de carácter especial de la relación laboral, pues de asistencia personal, ¿no? Para que situaciones que han ocurrido incluso a personas muy conocidas, ¿no?, del ámbito político, en que están en una situación de confusión legal rayana con la ilegalidad y con la infracción, y creo que no lo busca la gente que ha podido ser sancionada, sino como no está claro el panorama legal, como hay un hueco, una laguna, pues estás siempre en una zona de sombra que en cualquier momento te desliza hacia el incumplimiento, hacia la infracción, ¿no? Yo creo que ese es otro tema, y en cuanto que toca al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que también debería ser liderado por este grupo de trabajo del Inserso, por el Ministerio de lo Social, porque si no se nos va a quedar una prestación limitada, por más que lo social la pudiéramos regular o darle una configuración. Si es solo social, nos va a quedar limitada si no se aborda también la perspectiva laboral. Sí, por alusiones casi. Estoy... Sí, te iba a decir. Bueno, donde quedó la agenda con respecto al grupo de trabajo con las comunidades autónomas, que fue, creo recordar, que en noviembre del año pasado o algo así, la última. Es cierto que ahí se planteó en un documento que todavía evidentemente no está cerrado. Ahí se planteó aquella cuestión de que no podía la persona en situación de dependencia ser a su vez asistente personal, cuando puedo compartir que incluso habría que fomentarlo. Porque es una cuestión efectivamente de esas estructuras cerebrales de las que hablábamos al principio. Pero bueno, entiendo que ese tipo de cuestiones pues bueno, se pueden hablar y se pueden discutir y se pueden solventar. Aparte que no hay base jurídica, efectivamente,
para impedir que una persona en situación de dependencia pueda tener una vida laboral activa en un sector, en el sector que sea, incluido este, ¿no? Supongo que viene también de esas fórmulas también aprendidas pues bueno, de personas dependientes en cuidados en el entorno familiar, cuidando de personas dependientes a su vez y tal, y que como eso escandaliza, pues ya inmediatamente planteamos que ninguna persona dependiente pueda... Bueno, supongo que son cuestiones también en ese sentido. Y luego, con respecto a todo lo que se ha comentado de los retornos, la inversión, etcétera, hay otro elemento también donde podría haber otro retorno inducido. Bueno, decías, no se trata de chequera siempre. Bueno, sí, invertir es sacar la chequera. Eso es así, si no, tampoco habrá inversión sin chequera. Pero otro elemento en el que también se puede obtener otro retorno inducido, que este tipo de actividad puede favorecer muchísimo, y a mí me preocupa bastante, son las cuestiones relacionadas con la accesibilidad a estos servicios o el acceso a estos servicios en medios rurales, en zonas donde la población puede incluso requerir más precisamente este tipo de servicios, y su desarrollo puede servir perfectamente para fijar población en el territorio, y además el tipo de empleo generado, pues ya sabemos que no es un empleo deslocalizable entonces podría ser de alta calidad si se enfoca bien. Y para determinados contextos, en ese sentido, sí comentar que el Inserso, como sabéis, tiene algunos centros de referencia estatal que deberían o hacen investigación en distintos ámbitos, y uno de ellos, uno de estos centros bueno, la pandemia ha alterado todo el calendario, pero en principio ya está en funcionamiento, solo que tiene que armarse con su plan de centro y con su plan de investigación, porque es de nueva creación, que sería el centro que tenemos en Soria. Hay un centro de referencia estatal en Soria, cuya función fundamental es la que le queremos dar, es precisamente la investigación sobre todo lo que tenga que ver con los servicios ligados al territorio, pegados al territorio, todos los servicios de proximidad y lo que son capaces de generar o no. Y contando con ese centro que pongo a vuestra entera disposición, aprovecho para decirlo, ese es el centro desde el cual deberíamos investigar en el sentido también de experimentar, de hacer experimentos sobre cómo este tipo de servicios ligados a la proximidad en el territorio, asentados en el territorio, generan también ese otro tipo de desarrollos o de beneficios. En este caso, bueno, más que inducidos, ya diría directo. Esos retornos directos, como pueden ser también la fijación de población en determinados territorios, o incluso atraer población a determinados territorios muy despoblados, donde las personas, para poder desarrollar su proyecto vital, casi más que en otros entornos, necesitan precisamente de este tipo de figuras que deben ser muy flexibles, que ya sabemos que no se van a encuadrar a lo mejor en el actual marco. Bueno, eso nos da igual, para eso precisamente está la experimentación, para ver qué alternativas existen a lo que ahora tenemos y para ver cuáles son auténticamente sus beneficios y experimentar. Y ese va a ser el nudo gordiano, vamos, o la esencia de ese centro de referencia estatal de Soria. Y este es uno de los asuntos que nos tienen también más ilusionados, porque luego ahí la inversión será tremendamente rentable, digo, la que tengamos que hacer en investigación para desarrollar. Me consta que Predif creo que ya está también colaborando con este centro para idear precisamente algunas de las cuestiones que se pueden experimentar desde allí. Y bueno, en ese sentido yo creo que ese aspecto es ilusionante. Luego, con respecto a lo que planteaba Luis del tema de la figura profesional y el empleo, es absolutamente imprescindible, y por supuesto que está en la agenda. Que es que con el Ministerio de Trabajo y también en la parte del encuadramiento con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, este asunto hay que resolverlo rápido, o sea, de la manera más rápida posible, porque no es viable hoy en día que una persona pueda contratar a una asistencia personal, y esto no tiene un pase, porque es que si no imposibilita el desarrollo del servicio. Quizás es uno de los elementos cruciales por los cuales pues el desarrollo
en estos últimos años ha sido prácticamente pues eso, escasísimo y residual, y es que no existe facilidad para ello. Además, hay que evitar por todos los medios que se utilicen fórmulas, pues digamos, no adecuadas, como pueda ser utilizar fórmulas de contratación de servicio doméstico para tapar esta ausencia de fórmulas de contratación. Ese no es el camino y hay que proponer otras fórmulas. Jesús, sobre estas dos cuestiones que se están planteando, tanto el tema de la contratación directa como el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad, ¿cuál es tu visión, digamos? Hombre, coincido plenamente con Luis, la contratación directa por parte del usuario yo creo que es fundamental, no tener que ir a través de una entidad proveedora de servicios, te da bastante más autonomía, bastante más independencia y sería una oportunidad más, diría que una posibilidad de poder contratar a través de una vía o a través de otra. Pero sí es cierto que ahora mismo las posibilidades que hay, que no es una posibilidad, ya lo ha comentado el director del INSERSO, pues eso, a través de servicio a domicilio que no tendría ningún sentido, ahora mismo no tendría una viabilidad jurídica, ¿no? Y con respecto a las personas con discapacidad ejerciendo de asistentes personales, pues obviamente yo creo que es una posibilidad bastante amplia, ¿no? Que personas con una discapacidad que le permita esa discapacidad poder desempeñar esas funciones, que hay un número de discapacidades que permiten hacerlo perfectamente, sería una nueva vía de incorporación al mercado laboral por parte de las personas con discapacidad que me parece muy interesante y muy necesaria. O sea, coincido plenamente. Fran, respecto a esto último que apuntaba el director de la figura de la asistencia personal en el entorno rural para ayudar a evitar la despoblación, ¿estáis haciendo algo desde PREDIF? Sí, sin duda alguna, uno de nuestros objetivos de los últimos años, marcados dentro de nuestra estrategia de acercamiento de servicios a las personas, está el llevar la asistencia personal precisamente a las personas con discapacidad, a las personas dependientes en el medio rural. Nosotros aquí en Castilla y León pues somos una comunidad netamente ruralizada, ¿no? Junto con otras, ¿no? Y uno de los principales problemas es la falta de servicios de este tipo al que pueden acceder las personas que viven en el medio rural, ¿no? Y también la falta de oportunidades de empleo que hay en la población general que vive en el medio rural. Creo que estas dos carencias precisamente pues se puede luchar contra ellas pues llevando los servicios allí donde están las personas, ¿no? Y formando y generando empleo allí donde están también las personas que demandan empleo. Y en ese sentido, pues llevamos ya varios años trabajando con la Junta de Castilla y León y ahora recientemente con la Diputación de Valladolid para ir organizando jornadas de información y promoción de la figura del asistente personal en diferentes pueblos de la comunidad y de la provincia, para que las personas conozcan qué es la asistencia personal, cómo la pueden solicitar, cuál es el potencial y las bondades que tienen la asistencia personal para las personas dependientes, cómo se puede gestionar este servicio, ¿no? Y para que conozcan una posibilidad más de prestaciones que tienen dentro del sistema de dependencia, ¿no? También organizando cursos para aquellas personas que viven en el medio rural y que quieren formarse como asistentes personales para que también tengan pues otra oportunidad de empleo en la zona o en el lugar donde viven, ¿no? Yo creo que un servicio de asistencia personal es fundamental el concepto de cercanía, ¿no? Y cuando hablamos del medio rural, pues no tiene ningún sentido que una persona que viva en un pueblo pues tenga que contratar un asistente personal en la ciudad, ¿no? Los problemas son obvios, ¿no? Mayor coste, más problemas de disponibilidad inmediata de tu asistente personal, etcétera, ¿no? Lo lógico y lo normal es que si yo vivo en un pueblo, pues pueda contratar, ya sea de forma directa, ya sea a través de una entidad congestora, un asistente personal que es de mi pueblo, ¿no? Que es de mi comarca, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
que el trabajo que estamos realizando pues estamos recogiendo nuestros frutos, además haciéndolo de una forma colaborativa, ¿no? Y trabajando en red, porque en el medio rural, pues sobre todo, tenemos que ser muy eficientes, ¿no? Y aprovechando los servicios que tienen otras entidades, como es en el caso de Aspain Castilla y León, que es una entidad que tiene pues una red de servicios muy tejida, muy nutrida en el medio rural, pues estamos utilizando sus centros de fisioterapia en el medio rural, los famosos Fisiomer, para también desde allí desplegar todo lo que es la organización de jornadas, la gestión, la promoción de la asistencia personal y, en definitiva, pues aprovecharnos, beneficiarnos de entidades que ya están implantadas en el territorio para formar asistentes personales en el medio rural, para que generen empleo y que tengan otra oportunidad de trabajar en su pueblo, en su comarca, y para que las personas que necesiten un asistente personal en su pueblo lo puedan acceder a él y no tengan que salir de su pueblo porque no tienen una prestación, un servicio, y en definitiva pues se les aboque a que tengan que ir a ese modelo institucionalizado que muchas veces ni siquiera está en su pueblo, que tienen que salir de su pueblo, de su provincia, incluso de su comunidad. Muchas gracias. Nos están preguntando bastante por el chat sobre el tema de menores. ¿Se plantea alguna medida específica para los menores, para contemplar la figura del asistente personal en menores? Y bueno, si quiere responder alguien, Luis Alberto, sí que os pido brevedad y después vamos a hacer unas conclusiones porque nos queda ya poco tiempo. Sobre el tema de menores, Luis Alberto. Nada que decir que se plantee excepcionalmente. Quiero decir que como cualquier otra persona. Sí que es verdad que hay algunas cuestiones que modificar ya en el propio texto de la Ley de Dependencia con respecto al 0 a 3 años, 0 a 6, que es una obviedad que hay que modificarlo. Pero con respecto a asistencia personal y menores, es decir, proyecto vital se tiene y se puede tener desde los 0 hasta los 100 y mucho. Entonces no sé muy bien si va por la vía también del asistente personal en medios escolares, que eso es otro asunto de otro calado también. Es de otro calado necesario. Quería hacer un comentario, no es de menores, es de mayores, pero es de estudiantes universitarios. Son becas que ofrecemos desde la Fundación 11. Son dos tipologías de becas, las becas Reina Leticia y las becas Oportunidad al Talento. Y hemos en el año pasado dado apoyo en torno a 100 personas con discapacidad, y buena parte de las ayudas eran para asistencia personal. El permitir a estudiantes con discapacidad gravemente afectados que puedan ir a la universidad, puedan tener una vida completamente independiente y una vida plena como estudiantes universitarios, la verdad es que yo creo que es un avance. Algunas de las ayudas han sido también para interpretación de lengua de signos, otro tipo de apoyos, es otra forma de hacer vida independiente, pero asistencia personal específica para ayudarte a levantarte, a acostarte, a desplazarte, ha sido un número de becas interesante, en torno a 60 becas. Pues bueno, pues, aquellos que no lo conozcáis y que estéis ahora mismo participando y escuchándonos, os animamos a que presentéis vuestra solicitud a nuestra fundación. Sí, si me permite, Nacho, muy brevemente en este tema de menores, decir que nosotros desde PREDIP, en este caso en Castilla y León, llevamos ya 3 años llevando un programa piloto para promover, facilitar asistentes personales a menores dependientes, ¿no? Y aquí simplemente explicar una cosa, ¿no? A veces nos han dicho, hombre, ¿cómo habláis de vida independiente en menores con discapacidad, ¿no? O menores dependientes, ¿no? Pues muy sencillo, ¿no? Quiero decir que el vivir de una forma autónoma, independiente, el abordar una vida independiente, el atreverte, pues es algo que tienes que haber ido aprendiendo, ¿vale? Si a las personas, a los menores dependientes, no les facilitamos las herramientas para que ellos mismos
vayan desarrollando sus habilidades, sus destrezas, para que en un futuro, cuando sean mayores de edad, pues puedan vivir de una forma autónoma, pues desde luego las personas no tenemos un piloto automático que al cumplir una edad, pues de repente sepamos ya vivir de forma independiente, ¿no? Es un proceso como el de cualquier menor y la diferencia es que un menor dependiente para experimentar, poder hacer las cosas por sí mismo, pues necesita el apoyo de alguien que no necesariamente tiene que ser siempre la familia, ¿no? Además, ahí estamos haciendo ahora un estudio con el Real Patronato de Discapacidad en la que también queremos evidenciar la incidencia positiva que tiene la asistencia personal para los menores con discapacidad. Con lo cual, un estudio que ya el año que viene pues tendremos datos objetivos científicos de esa incidencia positiva que tiene esta prestación en los menores. Gracias. Pues ya sí que para finalizar, porque estamos a punto de salirnos del tiempo, os pido a cada uno una breve conclusión sobre o que esbocéis alguna idea que se os haya quedado en el tintero. Por ejemplo, Luis Alberto. Sí, pues nada, yo, bueno, agradecer la invitación a participar en el foro porque me parece interesantísimo y, bueno, creo que he trasladado cuál es el sentir o lo intentado, el sentir del Ministerio, de la Secretaría de Estado y en este caso también, como no, del Inserso, con respecto a la figura y a las tareas que tenemos por delante. Y a mí lo que me encantaría es que en el próximo foro, dentro de un año, podamos volver a sentarnos, pero habiendo ya dado pasos hacia adelante, y yo sé que esta es la demanda que se me va a hacer y se me debe hacer, habiendo dado pasos en adelante para la regulación de la figura, para la haber conseguido mayor flexibilidad en lo que es el sistema y habiendo además investigado, pues por ejemplo desde ese centro de Soria y puesto de manifiesto evidencias encima de la mesa que demuestren las bondades y las grandes posibilidades que tiene la figura de la asistencia personal. Yo sé que el desafío, el reto por delante es mucho y que la agenda es verdad que se nos rompió en el mes de marzo con respecto a la prevista, pero ya hemos aprendido, es otro de los aprendizajes de esta pandemia, es que hay que llevar una agenda doble de las urgencias de la COVID y demás, pero no podemos, ni muchísimo menos, porque eso sería equivocarnos, dejar la agenda de lo importante, dejar la agenda de lo importante que son, pues una de las cuestiones importantes que hay en la agenda es precisamente el desarrollo de esta figura. Entonces, entiendo que es poca la concreción hoy, pero dentro de un año máximo tendríamos que, o yo tendré que dar cuentas de si hemos conseguido o no concretar y qué concreciones, y en eso voy a poner todos mis esfuerzos, y además es un mandato que tengo desde el ministro. Y nada más. Pues muchas gracias, te agradecemos el que hayas venido aquí a exponerte a nuestra batería de demandas, lo apreciamos un montón, así que muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido muy suave, quiero decir que... Bueno, es que somos educados, aunque estamos acostumbrados... Vamos acostumbrándonos a foros un poquito más fuertes, pero bueno, no, está bien, porque yo de todas formas la actitud tiene que ser, creo, de aprendizaje, porque lo comentabais al inicio, esta figura se ha inventado y se ha desarrollado desde el mundo de la discapacidad. Entonces, en esto, como en tantas otras cosas, tenemos que aprender, digamos, y también los gestores públicos en el desarrollo de políticas públicas tenemos que beber y que aprender de quien ha inventado la cuestión para que no pierda su esencia, porque si no podríamos derivar nosotros en confundirnos gravemente. Entonces, por supuesto que yo encantado de estar en este tipo de foros porque se aprende y porque estoy muy necesitado de aprender.
Jesús, ¿alguna conclusión? Bueno, yo creo que me gustaría decir que la forma no nos impida trabajar en el fondo, ¿no? Y que es un fondo positivo. Lo que hemos estado viendo a lo largo de esta sesión de hora y media es que la asistencia personal solo genera beneficios, tanto para el usuario como para la economía, porque retorna más de lo que se pone. No es una cuestión solo de chequera, sino de hacerlo de una forma que realmente esa chequera pueda ser autosostenible y que sigamos trabajando para construir una sociedad que va a ser mejor para todos, no solo para los usuarios, y no hemos hablado y se ha comentado en el foro, sino para las familias que están desarrollando esa función de asistente personal en estos momentos por falta de recursos y que, porque siguen viviendo las personas en el domicilio, en el entorno familiar y que, como decía, va a generar solo bondades y beneficios para todos. Muchas gracias, Jesús. Luis Callo. Pues gracias, creo que son conclusiones que no concluyen, sino que nos animan a seguir en ese trabajo incesante. Borremos esa incoherencia, esa contradicción de la que yo hablaba al principio y que creo que es compartida, de que lo más inclusivo no sea lo menos efectivo, lo que menos tenemos en la práctica sobre el terreno, y que la asistencia personal es liderazgo social y que está al servicio de la mejora colectiva. Pues en tanto que eso es así y lo es, ejerzamos ese liderazgo, porque va a ser para el bien común y bueno, pues para avanzar como sociedad en momentos pues que estamos sufriendo la devastación, ¿no? Nunca hemos estado fortalecidos y ahora más frágiles por la pandemia. Y también, y esto ya sí que es lo último, que la asistencia personal será una de las llaves, si no la más efectiva, para abrir la puerta y ejercer la desinstitucionalización. O sea, es que todo son valores en esta figura, en esta prestación, en este recurso. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Fran. Bueno, yo, a modo de conclusión, agradecer, ¿no? Comentaba el director que no ha sido un foro demasiado beligerante, ¿no? No tenía por qué ser así, yo lo decía al principio, ¿no? Más que colaboradores, yo creo que lo que os consideramos aliados de este objetivo, de este fin que tiene el sector de la discapacidad, no solo PREDIF, todo el sector de las discapacidades, que es la regulación de la asistencia personal. Y sí que me gustaría que mejoráramos, aumentáramos los espacios de diálogo, de comunicación entre las comunidades autónomas, entre los agentes sociales y entre el propio Inserso, para que en definitiva pues se nos escuche, se nos deje explicarnos, se entienda nuestra postura, para que esa regulación de la asistencia personal, como decía el director, no se desvirtúe mucho de lo que nosotros hemos creado, diseñado y de lo que pensamos que es lo mejor para nosotros, ¿no? Si me permites, Nacho, ya agradecer al director, al Inserso, a la Secretaría de Estado, al Ministerio, a Fundación 11, por estar siempre a nuestro lado, tanto en lo conceptual como en el discurso, como en la idea y en lo presencial. Gracias, Jesús. A Luis, el presidente del CERMI, el presidente de todos nosotros, ¿no? Que tan conocedor es de las necesidades de desarrollo de esta figura, que está impulsándola codo con todas las entidades de la discapacidad, ¿no? Agradecer a todos los participantes el que hayan estado ahí esta hora y media, ¿no? Y si me permitís, pues agradecer enormemente, especialmente a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros de organización, que son las personas que han organizado este foro, que son las personas que también organizaron los congresos anteriores, ¿no? Me estoy refiriendo pues a todo el equipo de PREDIF, a Nacho, a Ruth Álvarez de Castilla y León, a María Hernández y por supuesto a Noelia Cuenca, que es la capitana en el área de asistencia personal de todo esto. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias a los
Muchas gracias a los cuatro, gracias a los que nos están siguiendo y emplazaros para el próximo día, el día 22, que tendremos la segunda mesa, donde se dará la palabra a las administraciones públicas que impulsan la asistencia personal. Muchas gracias a los cuatro y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Chao, cuidaros mucho. Igualmente. Hasta luego.